Bueno, damos gracias al Señor que nuevamente podemos estar reunidos para seguir exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios y ver cómo poco a poco a través de esta cuarentena hemos visto que las cosas han cambiado, vemos cómo la economía se reactiva nuevamente, la actividad social también lentamente va reponiéndose y vemos cómo a través de este tiempo que hemos podido tener a solas con el Señor, a solas con también tiempo con la familia allí, ha sido importante para las vidas nuestras. Y hoy he querido trabajar un tema que también compete a esa misma administración y es la mayordomía. Y vemos cómo Dios desde el principio, siempre Él también nos ha enseñado y nos ha demostrado cómo es que debemos administrar. Si bien vemos la creación, Dios hizo cada día una cosa específica y fue organizando y fue ordenando y fue planeando para que cuando nosotros fuéramos creados, entonces tuviéramos todo un ambiente donde pudiéramos suplirnos de toda la bendición que Dios nos había dado. Entonces es muy importante que en nuestras vidas haya también esa clase de orden. Dios también quiere que tú y yo manejemos una vida ordenada, una vida planeada. Hay que planear, hay que visionar, pero con objetivos claros. Y pienso que la mayordomía siempre estuvo en el corazón de Dios y por eso Dios mismo también hoy nos quiere enseñar de esa mayordomía. Por eso la vida no la podemos llevar, como decimos, a la guachapanga, como venga, como caigan las cosas, no. La vida la tenemos también que aprender, así como Dios planeó todo, Él fue el ejemplo para que tú y yo también planeáramos nuestra vida. Y yo pienso que este es un buen tiempo que Dios nos ha permitido y ahora que se van reactivando tantas cosas, es bueno que tengamos claro la mayordomía. La mayordomía es vital en las vidas nuestras y Dios espera que tú y yo podamos manejar una buena mayordomía. Pero antes de manejar temas económicos, yo pienso que todo empieza en las vidas nuestras. Pienso que la vida Dios nos la regaló para que también tú y yo la administráramos de la manera que Dios quiere. Entonces hoy quiero hablar un poquito de eso, más que hablar de dinero, es hablar de nuestras propias vidas y cómo Dios espera y quiere que tú y yo podamos administrar cada momento, cada situación de nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos direccione, nos guíe y nos enseñe en este momento a través de su palabra que es vital y es fundamental para las vidas nuestras. Señor, te bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos gracias porque has tenido cuidado de nuestras vidas. Gracias porque te has glorificado en las vidas nuestras en medio de este tiempo. Gracias porque hemos podido ver una iglesia renovada, una iglesia que ha aprendido, Señor, a vivir este tiempo esperando y aguardando en ti, Señor. Pero así también mientras estábamos en el encierro, también era una manera en pedirte de tu sabiduría para poder de aquí en adelante planear lo que sigue de aquí en adelante, Señor. Por eso ayúdanos a no desfallecer, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos a planear de la mejor manera y que todo lo que hagamos de aquí en adelante honre y glorifique tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te exaltamos y te damos la gloria y la honra que solo tú te mereces en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces quisiera hoy tocar algunos versículos que nos ayudarán para que tú y yo aprendamos a tener una buena mayordomía de nuestra vida. Pienso que la mayordomía comienza con nosotros mismos. Así de que vamos a estar muy pendientes y quiero que anotes esos versículos porque esos versículos nos van a ayudar que a través del conocimiento de la palabra de Dios que tenemos
Vamos a aprender a vivir una vida de acuerdo a como Dios lo ha estipulado para nosotros. Y vamos a comenzar hablando en Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14. Y vamos a ver cómo Dios también nos habla de que Él ha capacitado a la iglesia de dones, y Él espera que nosotros podamos, como hijos suyos, poder administrar esa gracia de Él. Dice Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mira qué interesante. Y cuando veo esto, yo definitivamente le doy muchas gracias al Señor. Como yo, siendo un pecador, que lo que merecía era la muerte, esa muerte por el mismo pecado, pero vemos cómo el Señor, y aquí no estamos hablando de cualquier Señor, estamos hablando de Jesucristo, quien vino y nos entregó. Mira, yéndose, cuando Cristo se fue, Él nos dejó una responsabilidad a ti y a mí como hijos de Dios. Iglesia, entendamos eso. Miren que aquí dice, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y mira qué importante. Aquí es que tenemos que tener claridad de quiénes somos nosotros. Nosotros somos siervos. Cristo vino a enseñarnos a ser siervos, y tú y yo tenemos que aprender que también somos siervos. Y Él nos entregó, nos encargó una responsabilidad grande. Por eso dice que el reino de los cielos. Y para empezar, tú y yo tenemos que tener claridad de eso. ¿En qué reino estás tú? ¿En este reino? ¿O estamos en el reino de los cielos? Porque cuando entendemos que estamos en el reino de los cielos, entonces es donde nos tenemos que despojar de las ideologías de este mundo. Por eso se nos hace fácil poder entender que Dios nos dejó con responsabilidades claras, como ir y hacer discípulos, ¿cierto? Como el servicio, como manejar los dones que Él nos dejó para que pudiéramos administrarlos dentro de la iglesia en bendición de esta humanidad. Entonces mira que es muy importante lo que estamos diciendo en este texto. El Señor te entregó, el Señor me entregó. Como pastor, el Señor me entregó a mí una responsabilidad de administrar. Y digo administrar porque la IBAMI, la Iglesia Bautista Misionera en Medellín, yo no soy dueño de esta iglesia. Yo no soy el duro de esta iglesia, no. Soy un simple siervo, un siervo que Dios puso para que yo administrara estas almas. Y estas almas no son mías, las almas son del Señor. Por eso está diciendo el reino de los cielos, y Él me llamó y me entregó esta partecita que se llama IBAMI. Así de que cuando tú y yo vamos teniendo claridad, y tú como parte de la IBAMI, de la Iglesia Bautista Misionera en Medellín, tú eres un maestro, eres un diácono, eres una persona que está administrando la adoración, la alabanza dentro de la congregación. Eso no es tuyo, eso simplemente te lo entregó el Señor, me lo entregó el Señor para que pudiéramos administrar, para que pudiéramos a través de eso bendecir la vida de nuestros hermanos. Entonces, mira qué importante es entender este pasaje. Y el versículo 15 también nos dice, a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El Señor Jesucristo estuvo aquí, pero Él dijo que cuando Él se fuera, vendría otro
que vendría a consolarnos y vendría a ayudarnos. Y ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te capacitó y me capacitó, uno, con el fruto del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo también nos dotó de dones. Por eso está hablando aquí de acuerdo a las capacidades. Aquí no estamos compitiendo, hermanos. Aquí no estamos compitiendo quién tiene el mejor don, quién hace más dentro de la iglesia. No. Aquí el Señor nos está enseñando a administrar. Dios nos dio dones a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras capacidades. El Espíritu Santo mismo, Él sabe por qué me entregó a mí el don de ser pastor, o a ti el don que desarrollas. Dios sabe por qué te lo dio. Me dio 1, me dio 2, me dio 3, me dio 4. Por eso dice ahí, a uno le dio 5. Mira, a uno le dio 5 y a otro 2 y a otro 1. No quiere decir que el que le dio 1 era porque el Espíritu Santo fue un amarrado que no le quiso dar más. No, simplemente el Espíritu Santo le dio ese 1 porque vio que era la capacidad, porque Él lo podía hacer. Entonces es muy importante que entendamos, no es competir porque tenemos más que el otro, no, así sea uno, pero administrémoslo bien, no como que no vamos a mirar la historia, pero cuando tú leas ahí toda la historia vas a ver que ese de uno fue y lo guardó y no lo puso al servicio del Señor como tenía que ser. Tenemos que administrar, hermanos, tenemos que ser buenos mayordomos. Si Dios me dio 1, 2, 3 dones, debo de ponerlos al servicio del Señor, debo de administrar bien ese don. Es muy importante entonces que entendamos que Dios quiere hacer cosas grandes a través de ese don. Entonces el primer punto, estamos hablando que Dios nos ha dado diversidad de dones. En segundo lugar, nosotros como hombres somos simplemente mayordomos, no dueños. No nos creamos ese cuento que somos los dueños de la iglesia. Soy el duro, el dueño de la casa. Soy el dueño de mis posesiones. No, no somos dueños. Recuerden, somos simples administradores. Lo que tú tienes simplemente es porque por la misericordia de Dios, Dios te dio esa bendición de administrar eso poco o mucho que tú puedas tener, pero no eres dueño. El dueño se llama Cristo. Cristo es el dueño de todo. Por eso dice el capítulo 19, versículo 13 de Lucas 19:13, y dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad en tanto que vengo. Entonces, ¿qué vemos aquí? El Señor dice que Él se fue, pero que nos dejó, ¿cierto? Y esta otra historia nos está diciendo de Jesús, nos dice que Él se fue, pero nos dejó una responsabilidad a cada uno de nosotros. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios. De pronto en este tiempo de cuarentena pensamos que no había necesidad de hacer mucha cosa. Quizás de pronto muchos oraron más, otros aprendieron más la palabra, otros se exigieron más en el esfuerzo de orar, de comunicarse con otros hermanos, otros se esforzaron en evangelizar más. En fin, cada uno de nosotros fuimos haciendo cosas que nos llevaron a niveles cada vez más altos. Otros no, otros simplemente se quedaron quietos, otros de pronto este tiempo de cuarentena
pues no sucedió mayor cosa. Pensaron que simplemente fue como un descanso, como unas vacaciones. Entonces mira que hay perspectivas diferentes de cómo vemos las situaciones y cómo Dios habla en las vidas nuestras. Pero también es dependiendo cómo tú y yo abrimos nuestro corazón delante de Dios. Por eso está diciendo, negociad entre tanto que vengo. Dios nos entregó. Y mira que estamos hablando términos de dinero, negociante. ¿Qué hace un negociante? Bueno, pues si yo tengo la capacidad de negociar, si a mí me entregan 10,000, ¿cuál es la idea? Como los talentos, la idea es hacer multiplicar ese dinero, ¿cierto? Pues si a mí me entregan un negocio caído, ¿cuál es la idea? Levantar ese negocio. Pues en la vida cristiana el Señor también nos está invitando a que tú y yo tenemos que ser multiplicadores del Evangelio. Que si el Señor nos entrega a una persona, pues qué bueno que podamos duplicar, triplicar, cuadruplicar esos números. Por eso se hace vital, porque el reino de los cielos requiere de personas que se humillen, personas que reconozcan del Evangelio de Dios y puedan caminar de una manera objetiva y de una manera comprometida delante de Dios. Pero eso solamente se hará en la medida en que tú y yo ponemos a producir esos dones. Recuerda que los dones fue para edificación de la iglesia. Así es que cada uno de nosotros, si hacemos la labor, pues vamos a hacer que la obra del Señor crezca. Como el negociante lo que hace cuando es un buen negociante, obviamente, él lo que quiere hacer es hacer crecer el negocio, multiplicar el negocio. Y Dios, el dueño del cielo y de la tierra, te escogió a ti y me escogió a mí para que pudiéramos multiplicar su reino. Esto es una bendición, hermanos. Esto es un privilegio. Yo no sé cómo hay gente que hay veces pelea, lucha con eso, ¿cierto? No sé si servir, qué pereza esto, voy a hacer aquello, no hay buena actitud, cuando el Señor se merece lo mejor de nuestras vidas. Yo te invito para que tú vayas entendiendo estos principios, porque cuando los entendemos que simplemente nosotros lo que estamos haciendo es administrar lo que es de Dios. Imagínate, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Esto, hay veces ve uno, cuando se pone a ver los grandes hombres que tienen posesiones, riquezas, como el presidente y otras figuras que vemos dentro del gobierno, dentro de la farándula, que lo vemos con mucho poder, mucho dinero, pero a la larga, ¿qué tienen ellos? No tienen nada. En cambio, nosotros tenemos un Dios que es el dueño de todo y que esas cosas no van a pasar, sino que con Él van a trascender a la eternidad. Piensa en eso. Eso es un privilegio que Dios nos da de ser mayordomos de la gracia del Señor. En tercer punto, también quisiera ver que Dios, para que tú y yo seamos buen mayordomo y podamos entender que no somos dueños, solo administradores, necesitamos ser fieles. Dios requiere encargar en su reino a personas fieles. Pregunta, ¿eres tú fiel? ¿Eres tú fiel al reino de los cielos? Pues dice 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Y en la vida cristiana necesitamos fidelidad, necesitamos transparencia, honestidad. Eso es como, por eso estamos hablando de principios económicos. Y yo pienso que cuando uno es dueño de una
almacén, de un negocio, uno en la persona que esperaría descansar es una persona confiable. Yo pienso que nosotros, si cuando vemos que el negocio está creciendo y que nosotros ya tenemos que atender otras cosas, ¿a quién pondríamos en reemplazo de lo que yo hago? O lo que yo hago o lo que yo estaba haciendo. Tengo que pensar en una persona confiable, en una persona que ha sido fiel, una persona que ha soportado quizás de pronto dentro del desarrollo del negocio altibajos, momentos buenos, momentos difíciles, cuando la empresa pasó momentos de dificultad, pero encontramos personas allí fieles, personas que dijeron: tranquilo patrón, que nosotros vamos a estar con ustedes. Es como en esta cuarentena que hemos pasado, cuántos empresarios no estuvieron preocupados y muchos trabajadores inclusive quizás negociaron, ¿cierto? Tranquilo jefe, que de esta salimos, cuente con mi apoyo, cuente que yo voy a estar ahí para que cuando salgamos de esta, nuestra empresa se vuelva a parar nuevamente. ¿Cuántas personas estuvieron con esa situación? Negociaron, se acompañaron, se ayudaron. Pues mira que el Señor también está esperando de personas con esa misma actitud. Dios nos ha encargado en esta tierra una tarea muy importante, y mira, y lo voy a volver a decir, ahora se requiere de los administradores, pero mira que primero menciona administradores, o sea que tú y yo tenemos que tener claridad en el concepto de que no somos dueños, somos administradores. El problema hay veces de nosotros es cuando nos creemos dueños, dueño de nada. Nosotros no somos dueños de nada, ni de esta propia vida, porque sabemos que un día vamos a morir, ¿cierto? Y esta vida volverá al que es dueño de ella. Por eso tenemos que desgastar nuestra vida en el Señor. Por eso te invito para que tú y yo cada vez vayas más a la palabra, cada vez tengamos más intimidad con el Señor en la oración, porque vemos que son esos conceptos arraigados, como lo dice el Salmo 1, bienaventurado aquel, ¿cierto?, que está sembrado junto a corrientes de agua, porque ese árbol junto a corriente de agua, sus raíces son profundas, ¿cierto? Y vamos a ver que ese árbol se va a mantener frondoso, porque sus raíces están junto a esa corriente de agua. Y eso lo que está diciendo es que nuestras vidas se tienen que cimentar al lado de la fuente principal, que es Cristo, porque ríos de agua viva corren en nosotros a través de Cristo Jesús. Por eso tenemos que estar arraigados en Él, por eso tenemos que depender de Él, por eso tenemos que estar en una búsqueda continua con Él. Por eso Dios está requiriendo de esas personas que sean halladas fieles. Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Dios está demandando personas fieles. Y vemos que no todos los tiempos van a ser buenos, no todos los tiempos van a ser favorables. Van a venir crisis, y muchas, pero Dios requiere de esos hombres fieles. Y recuerdo la iglesia primitiva, y qué desafío tan tremendo, y a la vez nos llevan a la reflexión: ¿realmente yo soy fiel? Y cuando miramos la iglesia primitiva, hombres que aún entregaron sus propias vidas, como lo hizo Cristo, aún siendo perseguidos, fueron asesinados en una forma vil, pero fueron hombres que no les importó dar la vida por Cristo. Fueron hallados fieles al reino de los cielos. Y yo quisiera ser también uno de esos. Yo también quiero ser
fiel al Señor. De pronto se nos viene aquí a la mente Pedro, ¿cierto? Que Pedro decía, Señor, te voy a ser fiel, ¿cómo te voy a negar? No, yo no te voy a negar. ¿Y qué hizo Pedro cuando estaba en esa circunstancia? Lo negó. Pedro fue hallado infiel al Señor. Y esto nos debe llevar a la reflexión, porque nosotros, si vamos a ser buenos mayordomos y queremos ser fieles a Él, pues tenemos que mantener nuestra veracidad frente a la palabra de Dios. Si la palabra ha quedado sembrada en nuestro corazón, tú y yo debemos mantenernos fieles a ella. Por eso la vida es preciosa. La vida nos lleva para que tú y yo podamos meditar que debemos invertir en ese reino. Nos dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué texto? Este es un texto que siempre me ha llamado la atención. Dice, porque hemos sido comprados a precio muy especial. Tú y yo fuimos comprados a precio de la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, glorifiquemos al Señor. Por eso no será difícil evangelizar, por eso no será difícil leer la palabra, por eso no será difícil orar, por eso no será difícil servir a nuestros hermanos, por eso no será difícil perdonar, por eso no será difícil amar aún a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha comprado con su sangre y nosotros, como una muestra de gratitud, solamente debemos adorar. Y termina ahí el versículo diciendo, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Él. No somos dueños, el dueño es Él. Por eso decimos que cuando tú y yo recibimos y aceptamos a Cristo, no solamente estamos aceptando a Cristo como Señor de nuestras vidas, estamos aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Salvador porque salvó nuestras vidas del pecado, pero Señor porque es Él el que comienza a gobernar cada una de nuestras vidas. Qué bueno saber que el que controla mi vida es Cristo. Por eso es que vivimos aislados de tantas cosas de este mundo que nos dañan. Recuerden, debemos aislarnos no de todo, no, debemos aislarnos de aquellas cosas que nos producen malas acciones, aquellas cosas que nos invitan a pecar. De esas cosas es la que nos tenemos que aislar. Pero para eso necesitamos contar con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que entra a morar y a gobernar en cada una de nuestras vidas. Entonces recordemos, la mayordomía la tenemos en medio de la diversidad de la responsabilidad de los dones que Dios nos ha entregado. Recuerda, tú y yo no somos dueños, somos solamente administradores. Y para eso Dios requiere de hombres fieles. Dios requiere fidelidad de parte tuya y de parte mía. Y Dios también quiere hacer un gran tesoro en nosotros. Nosotros somos un especial tesoro para Dios. Entonces mira lo importante de esto, y voy a leer 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se ve, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, enviando a las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos
de la falsamente llamada ciencia. Mira lo que Dios nos está diciendo en este versículo. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Y qué nos encomendó el Señor? La verdad, la palabra. Tú y yo debemos guardar la palabra. No debemos venderla. Quizás de pronto recuerdo la historia aquí de Esaú, ¿cierto? Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Simplemente negoció un principio grande que no debería de haber hecho. Bendijo, dio la bendición, la dio simplemente por un plato de lentejas. Y aquí quiero que pensemos en esto. El mundo nos está llamando, el mundo quiere negociar con nosotros, el mundo quiere que tú y yo podamos también negociar esa bendición por ese plato de lentejas. Pero yo creo que tú y yo, si estamos cimentados en Cristo, si hemos creído en Él, si Él es el dueño de nuestra vida, si hemos permanecido fieles a Él, si hemos entendido que es un privilegio que Dios nos ha dado ser administradores de la gracia de Él, ¿cómo nos vamos a vender por un plato de lentejas? Yo no creo, hermano. Yo creo que este tiempo ha sido un tiempo que ha sido muy especial, porque ha servido para arraigarnos más a esa fe. Ha sido un tiempo que nos ha afirmado más en la gracia del Señor. Y mira que por eso dice el Señor, debemos guardar su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Debemos guardarla siempre en donde vamos. Tú y yo tenemos que permanecer en esa gracia que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Pienso que cada día que el Señor nos permite ver es un desafío nuevo, siempre un desafío nuevo para poder vivir sirviendo y agradando a nuestro Dios. Y como último, el Señor nos ha puesto como mayordomos porque Él quiere que tú y yo ministremos de esa bendición. Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que se ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como veíamos al principio, los dones, Dios te dio mínimo un don, así de que esperamos de que tú lo puedas tomar, lo puedas descubrir, porque esa es la invitación, tú lo debes de descubrir, y cuando lo descubres, debes ponerlo al servicio del Señor. El Señor no te va a obligar a que lo tienes que usar, recuerda eso. Dios no te va a obligar a que lo tienes que usar, pero si realmente hemos entendido, como lo hemos visto en el estudio, de que es un privilegio que Dios nos da servir dentro de la obra del Señor, saber que siendo pecadores Él nos llamó para ser parte y llevar esa bendición. Hermanos, yo creo que eso está como en las venas, eso respiramos sirviendo, queriendo agradar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ministrelo. ¿Y por qué hay que ministrarlo? Porque es a través de tu ministración, mi ministración, que otros pueden ser bendecidos. Es la única manera que el reino de los cielos lo podemos ir replicando en la vida de otros, porque es la gracia del Señor. Hay veces cuando hablamos de estos temas, la gente mismo lo que piensa es en el dinero. Y pienso que el dinero, hermanos, pasa a un segundo plano cuando tú y yo primero entendemos que estamos administrando la gracia de Dios. Recuerda eso, y con esto quiero terminar. Tú y yo vamos a morir, y viene una eternidad.
Y si tú y yo no administramos bien, entonces esa eternidad va a ser fatal. Porque cuando administramos mal, entonces estamos definiendo de que vamos a vivir una eternidad sin Cristo. Y aquí de momento quiero contarles algo rápidamente. Conozco una persona que cuando sus padres murieron le dejaron buenas posesiones. Y este hombre entró en el vicio de las drogas. Y déjame decirte que eso fue como en un abrir y cerrar de ojos, se gastó todo el dinero, vendió las casas por nada y se quedó totalmente en la ruina. Un mayordomo infiel. Y vemos cómo Dios, aquellos mayordomos infieles, Dios no les dará esa gran bendición. Pero aquellos que hemos administrado bien, vemos cómo el Señor nos ha dado de lo poco y de lo poco hemos aprendido a administrar de una manera sabia. Por eso Dios nos está invitando para que tú y yo podamos ser fieles en lo poco o en lo mucho que el Señor nos ha entregado. Y yo espero que tú y yo podamos meditar en qué estamos invirtiendo. Recuerda, ¿en qué estamos invirtiendo? ¿Estamos invirtiendo en el reino o estamos invirtiendo en las cosas de este mundo? Una buena reflexión, ahora que ya empezamos como a salir un poquito del encierro, estamos tratando de volver nuevamente a nuestras actividades, y yo quisiera que más que volver a las actividades normales, esperemos que el Espíritu Santo haya hecho una obra especial en nosotros y que salgamos nuevamente convencidos de que Dios nos llamó para administrar no solamente los recursos económicos, sino principalmente la gracia del Señor. Y Dios está buscando esas personas fieles. Y yo quiero que tú y yo seamos de esas personas fieles. Quiero orar y le voy a dar gracias al Señor por este momento. Y yo espero que tú seas hallado fiel. Yo espero que tú entiendas de que no eres dueño, eres un simple administrador. Vamos a orar y vamos a descansar creyendo que Dios va a contar contigo y Él te va a escoger porque confía en ti. Él lo va a hacer porque Él cree que tú puedes administrar lo que Él te ha entregado. Entonces, piénsalo y vamos a orar en este momento diciéndole: Señor, gracias por el don que me has regalado. Gracias por la vida que me has regalado. Y gracias por lo que quieres hacer a través de mi vida. Ayúdame, Señor, para que sea esforzado, sea valiente en poner a producir lo que tú me has dado, Señor. Gracias por ello. Y quiero que tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos dé claridad en qué debemos invertir. Invertir nuestro tiempo, invertir nuestras fuerzas, invertir nuestro dinero, invertir lo que es tuyo, Señor, por excelencia. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser buenos mayordomos y tú nos darás la sabiduría necesaria para invertir en lo que debemos realmente invertir, en lo que es importante para nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por el privilegio que me das de tener conciencia a lo que tú, Señor, nos has invitado. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy muchas gracias. Amén. Bueno, mis amados, también quiero recordarles
que el próximo domingo los queremos ver temprano, 7 de la mañana, comenzamos nuestro tiempo de oración, ayuno, vamos a estar orando toda la mañana normal y también invitarlos para que nos preparemos, para que tomemos esta cena virtual, que esperamos muy pronto podamos hacerla nuevamente juntos como hermanos. Entonces, para que esté esta semana preparándonos, para que podamos tener un tiempo de comunión muy especial el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Y va a mí, amigos que nos siguen en las redes de Facebook y Instagram, para que sigan allí conectados, nos sigan viendo y sigamos aprendiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Les amamos en Cristo. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso